Durante casi 2 décadas, la desaparición de Natalee Holloway cautivó al mundo con preguntas sin respuesta y una incertidumbre inquietante. ¿Qué le sucedió a esta adolescente brillante y prometedora durante unas vacaciones en el Caribe? A pesar de búsquedas masivas y múltiples arrestos, su destino permaneció como un misterio que muchos creían que nunca se resolvería, pero la verdad finalmente emergió, revelando una noche mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba, marcada por el engaño, la crueldad y el desconsuelo. ¿Cómo podía un viaje despreocupado terminar en una tragedia tan grande? ¿Y qué nos dice la impactante confesión descubierta años después sobre la pesadilla detrás de los titulares? La desaparición en Aruba. La desaparición de Natalee Holloway en la noche del 30 de mayo de 2005 sigue siendo uno de los casos más desconcertantes y escalofriantes de la memoria reciente. Era la última noche de un viaje de fin de curso a Aruba, una isla caribeña conocida por su vibrante vida nocturna y sus hermosas playas. Natalee, una estudiante de honor de 18 años, fue vista por última vez saliendo de un popular club nocturno llamado Carlos en Charlies con 3 jóvenes locales. Lo que ocurrió después de ese momento desencadenó una cadena de eventos llena de confusión, mentiras y preguntas sin respuesta. Los 3 hombres, Joran van der Sloot, un adolescente neerlandés que vivía en Aruba, y los hermanos Deepak y Satish Kalpo, afirmaron que dejaron a Natalee sana y salva en su hotel. Pero Natalee nunca llegó a su habitación. Su equipaje empacado y su pasaporte intacto contaban una historia preocupante. No había planeado abandonar la isla sin sus pertenencias. El pánico se extendió rápidamente cuando no apareció para el vuelo de regreso temprano por la mañana del grupo a Estados Unidos. A pesar del caos inicial y el esfuerzo generalizado por localizar a Natalee, nunca apareció evidencia física. Su teléfono, bolso o zapatos, ninguno fue encontrado. No había signos de lucha ni una huella clara, lo que llevó a ninguna conclusión definitiva. Las versiones de los 3 hombres sobre esa noche cambiaron repetidamente bajo interrogatorio policial, profundizando las sospechas pero sin producir pruebas sólidas. Siguieron múltiples arrestos, pero sin testigos ni evidencia forense. El caso legal permaneció frágil. La isla y el mundo quedaron con un misterio que se volvía más oscuro con el tiempo. La ausencia de un cuerpo o pistas concluyentes generó rumores y dudas. La indignación pública y el miedo se mezclaron con la frustración a medida que las investigaciones oficiales parecían lentas e inciertas. Desde el principio, algo en el caso desafiaba la explicación, llevando a la gente a preguntarse si la verdad estaba siendo deliberadamente ocultada o manipulada de alguna manera. Lo que hace especialmente inquietante la desaparición de Natalee es la absoluta normalidad de sus últimos movimientos conocidos. Una noche de salida con amigos debería haber terminado con un regreso seguro, pero se convirtió en una pesadilla. Nadie sabía cómo ni por qué la noche se volvió trágica, solo que lo había hecho. Las respuestas, parecía, estaban justo fuera de alcance, enredadas en afirmaciones contradictorias y un laberinto de secretismo. La historia a lo largo de los años solo ganó más poder e intriga. El joven neerlandés, al que más a menudo se referían, se convirtió en un símbolo de duda. Aún así, nadie pudo probar su culpabilidad, y por lo tanto todas las acusaciones permanecieron sin cumplir. Aquellos que más se preocupaban, la familia y los amigos cercanos de Natalee, por un lado tenían una muy pequeña cantidad de esperanza, pero por el otro estaban llenos de preguntas interminables. La verdad detrás de las malas noticias y las especulaciones era que un asesino había robado al mundo a una joven llena de promesas, y la verdad estaba oscuramente oculta. Sin embargo, ¿qué ocurrió realmente esa noche y por qué se mantuvo en la oscuridad durante tanto tiempo? La verdad solo se revelaría mucho más tarde, y sería más terrible de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los locales y turistas observaron de cerca el caso, algunos convencidos de que había un encubrimiento, mientras que otros pensaban que Natalee podría seguir viva en algún lugar. El exterior animado de la isla ocultaba el profundo sufrimiento y la desconfianza que se desarrollaban bajo la superficie. Sin embargo, este enigma, cubierto de silencio y mentiras, tenía muchas más piezas de las que cualquiera había percibido hasta entonces. Transicionando de la confusión de esa noche fatídica, ayuda a entender quién era Natalee Holloway.
la joven brillante cuya desaparición destrozó tantas vidas y lanzó una búsqueda desesperada por respuestas. La vida brillante detrás de la tragedia Natalee Holloway no era solo una persona desaparecida, era una joven vibrante con un futuro prometedor por delante. Nacida y criada en Mountain Brook, Alabama, era una estudiante de honor conocida por su inteligencia y determinación. Natalee había ganado una beca completa para la Universidad de Alabama, donde pretendía estudiar premedicina. Su sueño era convertirse en médica. Aquellos que la conocían la describían como amable, responsable y llena de ambición. Su familia y amigos a menudo hablaban de su entusiasmo por la vida y su dedicación a sus metas. A solo 18 años, Natalee ya había demostrado una notable ética de trabajo y un espíritu compasivo. Era el tipo de persona que parecía destinada a tener un impacto positivo en el mundo. Eso hizo que su desaparición fuera aún más desgarradora para los que quedaron atrás. El viaje de fin de curso a Aruba se suponía que era una celebración, un final despreocupado a sus años de secundaria, antes de embarcarse en el siguiente capítulo de sus vidas. Para Natalee, era un momento para crear recuerdos alegres con compañeros de clase. En cambio, se convirtió en el telón de fondo de una tragedia que alteraría innumerables vidas para siempre. Sus padres, especialmente su madre Beth, pronto se convirtieron en defensores públicos del regreso seguro de Natalee. La búsqueda incansable de Beth y su negativa a renunciar a la esperanza resonaron profundamente en muchos, convirtiendo la historia de Natalee de un desastre local en una causa internacional. El dolor de su familia era palpable y real, pero también lo era su resolución. El fallecimiento de una persona rebosante de expectativas y posibilidades provocó un duelo colectivo que se extendió mucho más allá de la familia cercana y los amigos de la persona fallecida. El caso de Natalee recorrió el globo y reveló un punto muy sensible en la sociedad, enfatizando así la vulnerabilidad de los jóvenes incluso en lugares que parecen absolutamente seguros. La desgracia dio lugar a confrontar la ilusión de invencibilidad, que muchas personas consideran como la característica principal de la juventud durante las fases importantes de sus vidas, como los viajes y la graduación. La sociedad combinaba sus sentimientos con las percepciones de que el caso no era solo un caso de persona desaparecida, sino una vida brillante interrumpida y destrozada. Sus sueños, planes y carácter creaban un contraste muy vívido con la quietud y el enigma que siguieron. Esta oposición fue la base para que el interés y el duelo del público fueran igualmente fuertes. Con la información adicional sobre su última noche, se hizo evidente que el caso no se trataba de una turista perdida, sino de una joven desafortunada a la que le extinguieron prematuramente su futuro. El reconocimiento de su potencial y la repentinidad de su desaparición crearon un caso con un profundo impacto emocional. La búsqueda de Natalee era una búsqueda de cierre, esperanza y justicia. La búsqueda en sí se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo y las sombras, ya que aquellos que la amaban se negaban a aceptar algo menos que la verdad completa. La búsqueda que conmocionó a una nación, la búsqueda de Natalee Holloway, fue una de las más grandes e intensas en la historia de Aruba. Una vez reportada su desaparición, las autoridades locales, voluntarios e incluso miembros del FBI unieron fuerzas para registrar la isla. Playas, bosques, carreteras y sitios de buceo fueron peinados metódicamente por equipos decididos a encontrar cualquier rastro de ella. Desde el aire, aviones volaron en patrones ajustados. En el agua, barcos barrieron la costa en busca de respuestas. Trajeron perros entrenados para rastrear olores para seguir cualquier pista potencial, pero a pesar del esfuerzo exhaustivo, no emergieron pistas. Ni un solo artículo perteneciente a Natalee fue recuperado. Sus zapatos, bolso o teléfono no aparecieron por ningún lado. No había evidencia de una pelea, lucha o remoción forzada que los investigadores pudieran confirmar, lo que solo profundizó el desconcierto. A medida que las búsquedas se extendieron por la isla y las aguas circundantes, creció la frustración. El silencio era ensordecedor. Los involucrados esperaban un avance, pero solo encontraron sombras. Amigos,
Familiares y autoridades enfrentaron la dolorosa realidad de que la probabilidad de supervivencia parecía desvanecerse con cada día. La cobertura mediática convirtió la isla en un escenario involuntario para una tragedia internacional. Las historias inundaron, cada una con teorías crecientes pero sin hechos sólidos. La presión pública sobre los funcionarios de Aruba se intensificó exigiendo transparencia y justicia. La ausencia de respuestas, en lugar de disminuir, parecía endurecer la determinación de todos los involucrados. Los tres jóvenes vistos por última vez con Natalie, Joran van der Sloot y los hermanos Kalpoe, atrajeron inmediatamente la atención de los investigadores. Sus relatos inconsistentes y versiones cambiantes hicieron sospechosa a la policía. Sin embargo, no pudieron ser detenidos por mucho tiempo debido a la falta de evidencia sólida. Las trampas de la ley, arrestos seguidos de liberaciones, ocurrieron en un ciclo doloroso, retratando así las dificultades del caso de la Fiscalía, construido más en la desconfianza que en hechos duros. Por un lado, la extensión de la búsqueda y las contradicciones en torno a los sospechosos hicieron todo el escenario más complejo. Por el otro, el caso era una fuente de incomodidad, tanto para los residentes como para los turistas, que observaban una situación que parecía alejarse más de la comprensión pública. El dolor se sintió en todo el mundo, pero la justicia aún parecía fuera de alcance. El paso del tiempo hizo la carga emocional más significativa. La familia Holloway, junto con sus partidarios globales, demandaban incesantemente esclarecimiento a pesar de la creciente desesperación. El enigma seguía allí en la mente pública, una metáfora de las esperanzas perdidas y las preguntas aún pendientes. Era evidente que lo que parecía un caso claro de persona desaparecida, era en realidad muy complicado. La ausencia de cualquier resolución tangible no disuadió a la búsqueda de exponer las dificultades y la tristeza de intentar descubrir la verdad cuando la oscuridad está demasiado bien ocultada. El vacío creado por el asesinato llevaría, sin embargo, pronto al surgimiento de dudas y a una investigación cercana de lo que realmente había sucedido esa noche. Y a medida que la búsqueda se apagaba, la atención del mundo se desplazaba hacia las personas cuyas historias contenían las contradicciones más inquietantes. Sospechosos iniciales y relatos contradictorios. Inmediatamente cuando Natalie desapareció, todo el enfoque se centró en los últimos tres jóvenes que estuvieron con ella, Joran van der Sloot y los hermanos Kalpoe, Deepak y Satish. Los tres habían afirmado al principio que la habían dejado en el hotel sana y salva. Su relato parecía simple, pero a medida que la investigación policial profundizaba, las venas de discrepancia comenzaron a mostrarse. Las diferencias en las cronologías de sus relatos plantearon más preguntas de las que respondieron, causando así sospechas entre los detectives y el público en general. Según una versión, Natalie fue dejada en el hotel, mientras que otra afirmaba que la llevaron a la playa o la dejaron en un auto. La cronología cambiaba a medida que un hombre contradecía a los otros en los detalles de los eventos de la noche. Debido a las diferencias en las historias contadas, era difícil distinguir la verdad de las mentiras. Los relatos evolutivos llevaron a una duda que solo se volvía más espesa y pesada con el tiempo. Arrestos policiales de los tres sospechosos se realizaron poco después, basados en la sospecha encendida por sus declaraciones contradictorias. Sin embargo, la falta de evidencia física y testigos hizo la posición de las fuerzas del orden muy incómoda. Cada arresto terminaba seguido de una liberación, ya que no había pruebas disponibles para que los fiscales llevaran el caso a juicio. En el curso de las entrevistas y durante los medios, la personalidad de Joran pasó de ser preocupante a ser totalmente fuera de carácter. En un momento, durante el año 2008, Bass confesó a un reportero encubierto que Natalie había muerto frente a él y que había dispuesto de su cuerpo después. Lo que se suponía era una confesión impactante, resultó ser nada más que una mentira cruel diseñada para ganar la admiración del reportero. La retiró casi inmediatamente, y los investigadores, la familia y el público, decepcionados y desconcertados, quedaron con la pregunta sobre el significado de la confesión. A pesar de la ausencia de evidencia, la sospecha no disminuyó. En cambio,
alimentó rumores y especulaciones que plantaron la semilla de la duda en torno a la implicación de los hombres. Las inconsistencias en sus historias hicieron difícil que alguien creyera en su inocencia. Los relatos cambiantes y actos engañosos borraron la línea entre posible verdad y manipulación deliberada. Mientras tanto, la familia de Natalee soportó un desconsuelo interminable a medida que cada investigación sin salida reabría viejas heridas. El juego de espera probó su resiliencia, obligándolos a aferrarse a la esperanza frente a una incertidumbre abrumadora. El interés público en el caso permaneció alto, en parte porque el comportamiento de estos jóvenes mantenía vivas nuevas teorías. La falta de cierre era un telón de fondo doloroso para cada desarrollo. Sus arrestos repetidos pero liberaciones definitivas crearon la impresión de una justicia justo fuera de alcance. Parecía que los hombres sabían más de lo que admitían, pero habían elaborado sus mentiras con suficiente cuidado para evadir la condena. Las preguntas persistían sobre cuánto la verdad estaba siendo oscurecida por miedo, negación o incluso un encubrimiento intencional. Las muchas versiones de la historia dejaron una niebla de confusión que persistió durante años. A medida que pasaba el tiempo, la sospecha en torno a estos tres se intensificó, pero nunca se solidificó en prueba legal. Eran los principales actores en un drama que había perdido su sencillez. Aunque permanecieron como los sospechosos principales, la red enredada de sus afirmaciones contradictorias hizo difícil comprender qué realmente sucedió en esa última noche en Aruba. Aunque sus historias parecían atadas al misterio, este capítulo solo profundizó las sombras oscuras que acechaban detrás de la desaparición de Natalee. Preparó el escenario para dudas crecientes sobre la investigación misma, ya que muchos comenzaron a cuestionar si la justicia estaba siendo realmente perseguida. La inquietud sobre el caso se volvió cada vez más hacia aquellos destinados a defenderla, atrayendo atención a las fuerzas más amplias en juego detrás de escena. Sospechas y alegaciones de encubrimiento. A medida que el caso se prolongaba sin resolución, surgieron profundas sospechas sobre la integridad de la investigación. Muchos observadores y miembros del público comenzaron a cuestionar si las autoridades de Aruba estaban realizando una indagación exhaustiva e imparcial. La rápida liberación de los principales sospechosos, a pesar de contradicciones flagrantes en sus historias, levantó cejas y alimentó alegaciones de un posible encubrimiento. El padre de Joram van der Sloot, un juez prominente en la isla en ese momento, cayó bajo escrutinio particular. Algunos creían que su posición influyente podría haber interferido con la búsqueda de justicia. Esta percepción carcomió la confianza pública y amplificó los llamados a la transparencia. Detalles que quedaron sin explicar solo agregaron a la sensación de que fuerzas poderosas estaban protegiendo a los acusados. Varios vacíos críticos en la investigación parecieron haber sido pasados por alto o desestimados. Las autoridades nunca resolvieron completamente las inconsistencias en las declaraciones de los sospechosos, ni persiguieron agresivamente pistas nuevas que pudieran haber arrojado luz sobre el paradero de Natalee. El ritmo lento y la rigor desigual de la indagación llevaron a muchos a sospechar que había más ocurriendo bajo la superficie. Las teorías conspirativas y la especulación crecieron más fuerte, algunas sugiriendo que funcionarios locales apuntaban a cerrar el caso silenciosamente sin responsabilizar a nadie. La reputación de la isla como destino turístico agregó presión para evitar escándalos, haciendo que los observadores se preguntaran si intereses económicos influenciaron el manejo de evidencia y testimonios de testigos. Era como si la verdad estuviera siendo sacrificada para preservar las apariencias. Esta sensación de fracaso institucional y posible protección creó una atmósfera de desconfianza que ensombreció toda la investigación. La familia de Natalee y sus defensores expresaron frustración con lo que veían como medidas a medias y desdén por la justicia. El caso se convirtió en más que una tragedia de persona desaparecida, evolucionó en un símbolo de problemas sistémicos en la aplicación de la ley y la gobernanza. Por el contrario, la falta de atención al paso del tiempo sin resultados visibles solo empeoró la situación. La esperanza del público se apagó mientras la investigación oficial avanzaba a rastras. Bastantes individuos creían que Natalee nunca sería encontrada,
y que los responsables nunca serían atrapados. Una de las mayores razones para el desilusionamiento entre los expertos era la desconfianza pública en la policía. Los asuntos no resueltos dieron lugar a más sufrimiento emocional para la familia de Natalee, quienes, a pesar de las dificultades que persistían, seguían luchando por la verdad. La brecha entre la perspectiva del público y la postura oficial se ampliaba continuamente. Cuanto mayor el número de preguntas sin respuestas, más el enigma se volvía no solo hacia lo desconocido de esa noche, sino también hacia las áreas oscuras de posible manipulación. Lamentablemente, el caso de disparos se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la policía. Las autoridades también pensaban que era posible que algo malo le hubiera sucedido a Natalee después de todo, y que había sido secuestrada y llevada a una isla diferente. Era casi imposible averiguar qué exactamente había sucedido, y así el mundo continuó esperando respuestas que parecían estar más lejos que nunca. En este tipo de clima lleno de incertidumbre y caos, comenzaron a surgir susurros sobre otras posibilidades malignas. Una persona incluso sugirió que Natalee podría haber sido secuestrada y asesinada. La duda sobre lo que realmente sucedió solo crecía, y el mundo permanecía a la expectativa de respuestas que no parecían acercarse. Y a medida que la especulación se profundizaba, un nuevo y escalofriante caso de años después proyectaría una sombra aún más oscura sobre lo que podría haberle sucedido a Natalee. Una conexión oscura. Stephanie Flores. Unos años después de la desaparición de Natalee Holloway, surgió un patrón maligno relacionado con otra joven, Stephanie Flores. En 2010, 5 años después de la desaparición de Natalee, una estudiante de 21 años fue encontrada muerta en una habitación de hotel en Lima, Perú. El desafortunado evento resonó porque el principal sospechoso en la desaparición de Natalee, Joran van der Sloot, también estaba involucrado en la muerte de Stephanie. Esta conexión volvió a atraer la atención del público y ayudó a revelar nuevos aspectos del misterio no resuelto de Natalee. Stephanie había conocido a Joran en un casino y luego fue a su habitación de hotel. Los informes decían que vio archivos en la laptop de Joran concernientes a la desaparición de Natalee, lo que se creía que llevó a un enfrentamiento violento. Stephanie recibió heridas mortales, y el incidente sacó a la luz el lado peligroso del hombre que había sido sospechoso durante mucho tiempo, pero nunca condenado en el caso de Natalee. Este incidente hizo imposible ignorar la gravedad de su potencial implicación años antes. Tras el asalto, Joran intentó escapar a Chile, pero pronto fue capturado y encarcelado. En contraste con Natalee, la prueba en su contra en Perú era enorme e imposible de negar. La policía tenía evidencia cristalina que lo vinculaba a la muerte de Stephanie, y el Poder Judicial actuó rápido. Su castigo dio un poco de justicia, pero al mismo tiempo planteó la dreadful pregunta de qué le sucedió a Natalee. En 2012, Joran recibió una sentencia de 28 años de prisión en Perú por su participación en la muerte de Stephanie. El castigo fue un punto de inflexión. Significó que el crimen no solo estaba estrechamente relacionado con el duelo no resuelto de la familia Holloway, sino que también se había establecido responsabilidad. Sin embargo, fue un momento de sentimientos mixtos para la familia de Natalee. Se hizo justicia para Stephanie, pero la incertidumbre respecto a la situación de Natalee permaneció. En 2021, dará sorprender a Joran contrabandeando sustancias duras a la prisión. Su sentencia se extendió por 18 años. No obstante, lo máximo que podía cumplir eran 35 años en prisión, según la ley peruana, lo que significaba que probablemente saldría en 2045 a menos que algo cambiara legalmente. La situación en torno a la sentencia limitada llevó a cuestionar la adecuación del castigo en crímenes graves y la discusión sobre la necesidad de que la justicia sea gradual. Para la familia de Natalee, la desgracia de Stephanie fue una confirmación de los miedos que habían guardado durante mucho tiempo. Las analogías entre los dos casos eran demasiado obvias para pasarlas por alto. Las dos jóvenes tuvieron contacto con la misma persona, y ambas murieron brutalmente. Esta conexión lo hizo más doloroso y revivió la idea de lo que podría haberle sucedido a Natalee.
El cambio de énfasis en la conducta de Joran en Perú elevó el examen público y legal de su pasado a un mayor grado. Muchas personas creían que el caso de Stefani era una visión del pasado, donde el miedo, la arrogancia y la violencia podrían haber quitado la vida a Natalei muchos años antes. Las similitudes hicieron que una historia ya trágica fuera aún más pesada con sorro y complejidad. La muerte de Stefani y el encarcelamiento de Joran fueron un recordatorio triste pero cierto de que algunos riesgos no son visibles hasta que una tragedia los revela. Para la familia Holloway, sacó a la luz la necesidad de reclamar responsabilidad completa lo antes posible. El capítulo se había cerrado, pero aún se contaban las partes más oscuras de la historia mayor. Esta conexión profundizó la urgencia detrás de las investigaciones en curso, y preparó el escenario para revelaciones que eventualmente traerían una confesión largamente esperada, rompiendo el silencio en torno a la desaparición de Natalei, la confesión que lo cambió todo. El avance llegó inesperadamente en 2023 cuando Joran van der Sloot fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales relacionados con fraude electrónico y extorsión conectados a sus estafas contra la madre afligida de Natalei. Estos cargos provenían de un episodio desgarrador en 2010 cuando Joran exigió dinero a Beth Holloway a cambio de información sobre el paradero de Natalei. Frente a esta nueva batalla legal, Joran acordó un acuerdo de declaración que requería que proporcionara una confesión completa y honesta, una que finalmente expondría la aterradora verdad. En su declaración, Joran describió el último encuentro con Natalei con detalles escalofriantes. Según él, Natalei rechazó sus avances en la playa y se defendió. En represalia, Joran admitió patearla en la cara con toda su fuerza, causándole perder el conocimiento. Lo que siguió fue un acto horrendo de brutalidad. La golpeó repetidamente en la cabeza con un bloque de cemento hasta que dejó de moverse. Después de este asalto brutal, Joran afirmó haber empujado el cuerpo de Natalei al océano. Relató estos eventos con una calma perturbadora, sin mostrar remordimiento ni tristeza. Dijo claramente: después de eso salgo, camino a casa. Ese mismo día, regresó a su rutina, revisar resultados de fútbol, ducharse e ir a la escuela. La ausencia de cualquier reacción emocional conmocionó a todos los que oyeron su confesión. La confesión de Joran influyó significativamente en la investigación, porque también demostró que los hermanos Calpo eran inocentes de cualquier implicación. Admitió que él era el único perpetrador del crimen, lo que al fin los liberó de la sospecha que había pendido sobre ellos durante varios años. El hecho recién descubierto no solo volvió a poner el foco en el caso, sino que también facilitó la identificación del perpetrador. Beth Holloway declaró que la prueba del detector de mentiras fue un medio secundario para confirmar la confesión de Joran, y así dio más credibilidad a su relato. El juez pareció apoyar su acuerdo de declaración, y en consecuencia recibió una sentencia de 20 años de prisión por el delito federal. Esta sentencia se cumpliría concurrentemente con la que ya estaba sirviendo en Perú por el asesinato de Stefani Flores. Además, el acuerdo estipulaba que si alguna vez fuera liberado de prisión en Perú, sería enviado de vuelta a Estados Unidos para completar el resto de su sentencia aquí. La verdad revelada fue muy perturbadora y casi increíble. El público no solo se sorprendió por el crimen, sino también por la indiferencia que Joran mostró al hablar de la muerte de una joven. Su admisión fue el factor que realmente sacó el caso de las sombras de la intriga, y lo llevó al resplandor de la brutalidad. El tribunal se vio abrumado por el dolor, cuando Beth Holloway enfrentó al hombre que le había robado el futuro a su hija. No obstante, fue muy articulada en su testimonio, aunque doloroso para ella, diciendo: Joran van der Sloot ya no es un sospechoso en el caso de mi hija. Él es quien cometió el crimen. La fuerza de sus palabras reflejaba el peso de casi 20 años de duelo, lucha por la justicia y la valentía que lo acompañaba. Sin embargo, incluso con la verdad finalmente dicha, el peso emocional que llevaba abriría un nuevo capítulo, uno donde la justicia y el desconsuelo colisionaban de maneras profundamente humanas. Justicia y dolor sin respuesta. La admisión de culpabilidad de Joran van der Sloot finalmente ha revelado algunas verdades, pero no ha disminuido el dolor que la familia Holloway ha sufrido durante casi 20 años. Ya no era un mero sospechoso,
declaró ser la persona responsable de la muerte de Natalie. Sin embargo, una verdad trágica aún persiste: los restos de Natalie aún no han sido descubiertos. La familia está atrapada en la pérdida, y una esperanza que nunca puede satisfacerse completamente, ya que no tienen un lugar para llorarla, una situación que los deja en un limbo de sorro, y una esperanza que nunca puede responderse plenamente. A Joran le impusieron una condena federal de 20 años en EI.U. Además de la sentencia que ya cumplía en Perú por el asesinato de Stefany Flores. Las sentencias combinadas denotaban la gravedad de su conducta. No obstante, la gente aún cuestionaba si la justicia realmente se había servido. El máximo de 35 años en Perú para sentencias no de cadena perpetua levantó el temor de que algún día pudiera ser liberado, un pensamiento perturbador para muchos que aún querían un cierre real. A lo largo de los años, la madre de Natalie, Beth Holloway, se convirtió en un ícono como mujer fuerte. La verdad era por lo que luchaba todo el tiempo. Aunque hubo muchos años de desconsuelo, permaneció como una persona determinada y valiente. El tribunal fue el lugar donde sus declaraciones revelaron su profundo duelo y su carácter vigoroso. Una madre que había estado constantemente allí y nunca se rindió habló, cargando el peso de emociones que vienen con no saber qué le sucedió a su hija durante tanto tiempo. Cuando Joran admitió su culpabilidad, el tribunal se llenó de duelo, incredulidad y un leve sentimiento de alivio. La audiencia, conmocionada, no podía creer la frialdad con la que narró el crimen. Su total falta de sentimiento y disculpa hizo aún más evidente la bajeza detrás de su falsedad. Las personas que habían esperado tanto tiempo por la verdad y soñado con algo menos terrible de lo que finalmente oyeron, fueron las que más sufrieron. El caso de Natalie alcanzó mucho más allá de su familia, reveló cuán difíciles pueden ser las investigaciones internacionales, y planteó preguntas sobre si el poder o la influencia ralentizaron la búsqueda de justicia. La verdad permaneció oculta durante años bajo el caos mediático, mostrando nuevamente cuán frágil y complicada puede ser la justicia. La cobertura noticiosa incesante, pistas falsas y historias cambiantes crearon confusión que duró mucho tiempo. Muchos lucharon por distinguir lo real de lo que no lo era. Cada giro engañoso reabría viejas heridas para la familia Holloway, pero ellos continuaron manteniéndose fuertes. Su resistencia se convirtió en un símbolo de resiliencia en medio de una pérdida tremenda. La manipulación continua de Joran agregó aún más dolor. Su intento de extorsión a Beth en 2010, usando la desaparición de su hija para obtener dinero, mostró cuán oscuro y cruel fueron sus acciones mucho después de que Natalie se fuera. El caso de Natalie Holloway nos muestra cuánto puede tomar la búsqueda de la verdad y cuán profundamente puede cortar el dolor cuando las respuestas se demoran. A pesar de décadas de incertidumbre, la justicia finalmente encontró su camino, trayendo alivio pero recordándonos lo que se perdió. Si encontraste esta historia convincente, por favor dale like y suscríbete para más inmersiones profundas en historias verdaderas notables. Gracias por ver, y quédate con nosotros viendo el próximo video que aparece ahora en tu pantalla.